Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. En unos minutitos empezamos. Ya vamos a comenzar la enseñanza de este día. Recuerde que a partir de hoy la enseñanza es a las 7 de la noche, hora de esplendor aquí en Texas. Amén. 6 de la tarde en otro lado. Así que unos minutos más y comenzamos la enseñanza. Gloria a Dios. Bueno, le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder llegar a este día para aprender de su palabra. Y qué bendición, qué misericordia del Señor es que tenemos palabra de Dios. No me refiero al hecho de que porque la comparta, sino que tenemos 3 enseñanzas a la semana y en muchos lugares solo se da una, a lo sumo en algunos 2, pero qué bendición que nosotros como iglesia, como ministerio, solo nosotros tenemos 3 enseñanzas en la semana, así que yo espero de que usted se pueda alimentar. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias esta hora porque una vez más, Señor, nos permites poder tomar este tiempo para aprender de ti, aprender de tu palabra. Te damos gracias porque eres fiel, has sido fiel y serás fiel. Señor, que siempre busquemos más de ti, anhelemos, deseemos estar cerca de ti, estar en tu presencia, estar contigo, bendecirte, adorarte, amarte. Señor, que tú siempre seas exaltado. Que tú siempre, Señor, seas glorificado. Señor, que tú siempre recibas de nosotros un agradecimiento sin importar nuestra condición, sin importar si es por abundancia que te adoramos, aún también en medio de la escasez, que sea de día, sea de noche, sea en salud o sea enfermedad, nosotros siempre podamos buscarte a ti, darte la honra, darte la gloria, Señor, que solo tú mereces, por la cual, Señor, tú eres digno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a recibir esta enseñanza, ya sea en directo o en diferido. Padre, bendícelos a aquellos que están en sus hogares, a aquellos que están en sus oficinas, que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a ver este día es el propósito de la parábola. El propósito de la parábola. Y para eso vamos a buscar Mateo 13, versículo 10 al 17. Mateo 13, del 10 al 17. El propósito de la palabra. El porqué de una parábola. Antes de leer la cita, según el diccionario,
Una parábola es la narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Es la narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza, es decir, se compara o es semejante. Por eso muchas veces dice, el reino de los cielos es semejante, o les compararé, parábolas, ¿amén? Parábolas, les compararé a aquel hombre prudente y uno imprudente, y el otro es, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla, fue, vendió todo por comprarla, o a que el reino del cielo es semejante a una mujer, etcétera. Entonces, una verdad importante o una enseñanza moral. Mateo 13:10 dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oye ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Misterio es una verdad previamente escondida que ahora Dios ha revelado. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que ir desglosando. En el 11 dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quiere decir que a nosotros nos es dado o nos es revelado una verdad previamente escondida. Y ahí lo leíamos, ¿verdad? En el 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. ¿Y qué desearon ver que estaban viendo estos discípulos? Ver al Señor encarnado. Una de esas, ¿verdad? Ver al Señor encarnado era uno de los deseos que muchos profetas y justos desearon ver. Y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. La palabra de Dios escuchada por Él directamente, así en forma física, podría ser también uno, ¿verdad? Y de las revelaciones y interpretaciones que a nosotros también se nos ha dado. Revelaciones como la que se le dio al apóstol Pablo con respecto a la iglesia. Pero bueno, el tema es el propósito de la parábola. Los discípulos se sentían perplejos porque el Señor hablase al pueblo con lenguaje velado, es decir, con misterio. Les hablaba por parábolas, ¿verdad? Entonces, de modo que le pidieron que les explicara su método. Entonces, en el 10, aunque veamos el 13:1, dice, en el 13:3, perdón, y les habló muchas cosas por parábolas. Oiga ahí,
a quien él salió y había mucha multitud y les habló muchas cosas por parábolas. Entonces, después que cuenta o que explica o que dice la parábola, en el 10 se les acercan sus discípulos y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos estaban preguntándose y le piden al Señor que les explique su método. En su contestación, Jesús distinguió entre una multitud incrédula y los discípulos creyentes. Porque le dice en el 11: porque a vosotros, no a los demás. Ustedes que son los discípulos, a ustedes les es dado saber los misterios del reino. Entonces, el Señor hace una distinción entre una multitud, y dentro de esa multitud estaba mucha gente incrédula y los discípulos. Entonces, esta multitud, que constituía una muestra representativa de la nación, oiga, una muestra representativa de la nación, estaba evidentemente rechazándole, aunque este rechazo no quedaría consumado hasta la cruz. ¿La multitud era toda la nación? No era toda la nación, pero era una muestra. ¿Por qué? Porque él conocía, él miraba y los discípulos también podían percibir, ¿verdad? Entonces, era muy incrédula la multitud. Entonces, esto era representativo de toda la nación. Ahora, el hecho de que no creyeran, no se les permitía a ellos que conociesen los misterios, es decir, los secretos del reino de los cielos. Pero a los que son verdaderos seguidores, recibieron en este momento una ayuda de parte del Señor para comprenderla. Entonces, ¿a quiénes se les revela los secretos? ¿A quienes se les da la interpretación de la parábola? A los que son seguidores del Señor, a los que no son incrédulos, a los que sí creemos en Él. Entonces a nosotros se nos ha dado esta revelación. Entonces, cuando no éramos creyentes, cuando no estábamos en sus caminos, no entendíamos nada de su palabra. Podíamos leer y leer literalmente lo que estaba allí, pero lo que estaba escondido no lo entendíamos. No entendíamos que el Señor es suficiente. No entendíamos que el Señor nos puede ayudar en todo momento. No entendíamos que Él es quien debe guiar y limpiar nuestro camino. Porque decíamos, yo no le debo nada a nadie y estoy bien. Entonces, ¿para quiénes es revelado? ¿Por qué estoy repitiendo y por qué estoy viendo un poco más lento? Porque necesito, hermanos, que usted le quede esto grabado. Si usted siempre que recibe una enseñanza, no solo una meditación, una prédica, y usted puede llevar anotaciones, hágalo. Le va a ayudar mucho a su vida. Y la ventaja que tiene ahora es que todas las enseñanzas que da Misión Cristiana Judá, estoy hablando de la misión, la que se da el pastor general allá en Antiguo, el pastor Waldo Mendoza en San Salvador, el pastor Amílcar Varillas en Sonsonate y aquí su siervo, todas están en línea. Entonces tenemos enseñanza suficiente como para aprender y para poder escucharla nuevamente. Entonces, siguiendo con el tema, en el Nuevo Testamento, un misterio es una realidad nunca antes conocida por el hombre. Oiga, en el Nuevo Testamento, un misterio es una realidad nunca antes conocida por el hombre y que el hombre nunca podría llegar a saber excepto por la revelación divina. Entonces, no hay forma humana de descifrar esta revelación divina. ¿Por qué? Porque la revelación la da el Señor por medio de su Espíritu Santo.
a nuestras vidas. Pero nosotros no éramos parte y el Señor nos hizo parte. No éramos hijo y nos hizo hijo. Porque ahora somos hijos, se nos ha dado esta participación de la revelación de su palabra. Entonces, los misterios del reino son verdades que hasta entonces no habían sido conocidas. Los misterios del reino son verdades que hasta entonces no habían sido conocidas. Mire qué bendición. Y qué comienzo de la revelación. Oiga, qué comienzo de la revelación de los misterios. ¿Por qué? Porque fue el Señor aquí en la tierra que Él los vino a revelar. Él comenzó. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y después siguió el Espíritu Santo con los apóstoles, y el Señor nos sigue revelando de su palabra a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es exclusividad solo para los apóstoles, porque el Espíritu Santo es el mismo. Es el mismo al día de hoy. Él no cambia. Y estamos en este tiempo de la gracia o de su gracia. Entonces, los discípulos interrogaron a Jesús. En este punto de su ministerio, Jesús realizó un cambio significativo en su método de enseñanza. Comenzó a hablar en parábolas difíciles de entender, especialmente cuando había incrédulos entre los oyentes. ¿Por qué? Porque es bien claro, Él va a revelar su palabra al que es su discípulo. Él revela su palabra al que es seguidor. Entonces, usted y yo, para poder recibir de la revelación de Dios, debemos ser ¿qué? Sus discípulos. Debemos de seguirlo a Él, debemos de creer en Él. Entonces, ¿por qué hablaría Jesús de manera que su audiencia no entendiera lo que decía? Tenía mucha gente que lo seguía. Y mucha de esta gente lo seguía únicamente por ver qué podían sacar. Algunos porque estaban enfermos y otros porque tenían necesidad. Entonces, de lo que dijo Jesús, podemos deducir tres conclusiones. Primero, las multitudes incrédulas estaban cerrando deliberadamente, es decir, deliberadamente, ¿qué otro sinónimo? Conscientemente, ¿verdad? Sus ojos y sus oídos al reclamo de Jesús, rehusándose a ser convertidos y espiritualmente sanados. Rehusándose a ser convertidos. Muchos solo querían la solución en el momento. Un ejemplo que podríamos utilizar fue los dos ladrones que estuvieron junto al Señor colgados. Uno le dijo: si me bajas de aquí, creo en ti. Mira mi dolor, mira el sufrimiento que estoy teniendo. Quítame este dolor y voy a creer en ti. Y vino el otro y no le pidió lo físico, le pidió lo espiritual. El primero pidió lo físico, pidió lo visible. Y el segundo pidió lo invisible, pero pidió por su alma. El otro pidió por su cuerpo y el segundo pidió por su alma. ¿Qué le interesa a usted? ¿Que le resuelva los problemas? ¿Que lo sane? ¿Que le pague las deudas?
que me devuelva a mi esposa, a mi esposo, que me devuelva a mis hijos. O le está pidiendo por su alma. Entonces, el segundo le dice, acuérdate de mí. Oiga, él sí creyó. El primero fue, bueno, si no dices que eres rey, pues, que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y me salvas? Y te voy a creer. Y el otro creyó, no fue incrédulo. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas. Oiga, cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor fue, conmigo estarás hoy en el paraíso. Entonces, estos estaban rehusándose a ser convertidos y ser sanados espiritualmente. Entonces, esto podemos ver que aquel que no quiere aprender más del Señor, no se le va a revelar su palabra. Segundo, era tiempo de enseñar los misterios del reino de los cielos a los verdaderos discípulos. Era el tiempo de enseñar los misterios del reino de los cielos a los verdaderos discípulos. Ellos entenderían los misterios. No así todos aquellos que conscientemente cerraban sus ojos y sus oídos. Entonces, podemos cometer el error aún estando dentro de la iglesia. Por eso yo le decía al principio de esta enseñanza, tenemos suficiente palabra. Y si no nos sirve para vivir, entonces estamos mal. Pero tenemos palabra de Dios. ¿Y cuántos conscientemente estamos cerrando nuestros ojos y nuestros oídos? ¿Por qué? Porque muchas veces clasificamos las prédicas, las enseñanzas. Y conscientemente rehusamos ciertas cosas. ¿Qué lo dice la palabra? No que lo digo yo, no lo que lo dice un hermano, no, lo que dice la palabra. Nosotros ponemos niveles de qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué no es pecado. ¿Y la palabra? Entonces, ¿qué cosas no han sido reveladas en nuestra vida? Porque nosotros conscientemente, y me estoy incluyendo, hemos cerrado nuestros ojos y oídos. Y tercero, los misterios del reino de los cielos no pueden ser entendidos si antes no hay un reconocimiento de Jesús como el Mesías, como aquel que trae el reino de los cielos a los hombres. Entonces, para poder entenderlos hay que reconocer que Jesús es el Mesías. Pero vuelvo otra vez, que yo lo reconozca como mi Mesías, como mi Salvador, no significa que no puedo, que me libro de caer en el error de cerrar mis ojos y mis oídos. Amén. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, Jesús siempre usó ilustraciones y a veces la ilustración fue una parábola. Pero las parábolas siempre habían sido claramente entendidas. Siempre habían sido muy claras como Él les predicaba, como Él les decía las cosas. Pero viene ahora un momento en el cual el Señor cambió. Ahora eran ahora eran totalmente diferentes. No eran claras. Y el cambio en el método de Jesús impactó a los discípulos. Por eso fue que dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Porque a vosotros es dado a conocer los misterios. Entonces, por eso preguntaron, ¿por qué? Supuestamente fue una vigorosa advertencia para algunos y una gran promesa para otros. Volvamos otra vez al 10 y 11 de Mateo 13.
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Mire qué increíble, ¿verdad? Entonces, era una advertencia para aquellos que eran incrédulos y una promesa para los que sí creían. Entonces tenemos que definirnos en cuál grupo estamos. Porque si no, esto se vuelve una advertencia o una promesa. ¿Quién decide eso? Cada uno. Entonces les explica por qué razón les habla en parábolas. Entonces, esto quiere decir que los discípulos tenían conocimiento. Y aún hubieron cosas que tal vez ellos no entendían y se lo preguntaron al Señor. Pero los discípulos tenían conocimiento, la gente común no. Sino que aquellos que son gente común deben de ser enseñados. Como los niños pequeños, ¿verdad? Por medio de tales comparaciones tan sencillas. Y véalo de esta manera. La parábola es como una cáscara que guarda una buena fruta para los diligentes. Quiere decir que la parábola es lo que guarda una buena fruta. Entonces está la cáscara y tengo que entender para poder comprender lo que está detrás. Y la palabra dice que también la guarda de los que son perezosos. ¿Dónde? Acompáñeme a Proverbios 26. Entonces, aquel que no tiene, le voy a poner un ejemplo. Usted puede tener la palabra del Señor y abrirla y leerla. Tiene que leerla. Y ¿quién dice que el Señor no le puede hablar? El Señor no le puede redarguir. Claro, necesitamos también de maestros, porque el Señor dejó pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Pero pastores y maestros para las congregaciones para explicar. ¿Cuántos tienen enseñanza en sus iglesias, pero no las reciben, no las buscan? Entonces se vuelven un perezoso, como leemos aquí en Proverbios 26. Proverbios 26, 14 al 16. Proverbios 26, 14 al 16. Dice: como la puerta gira sobre sus quicios, sobre donde se detiene, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Oiga, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que es perezoso, él únicamente lee y dice: yo entiendo esto, para mí es esto. Y muchas veces, no, eso es lo que yo creo y ahí me quedo. Como yo siempre he dicho, mire, cuando usted lea un versículo, lea su contexto, porque hay un dicho que dice: un texto sin contexto es un pretexto. Entonces muchas veces nosotros leemos la Biblia y leemos un versículo, pero no queremos leer los demás. No, hermano, es que fíjese que el capítulo tenía 30 versículos. Y muchas veces tiene 5, 6, 10 o 15. Y entonces no queremos, porque este versículo tengo que entonces leer los 20 que están, los 10 antes y los 20 y los 10 después. Póngale que fueran 21, ¿verdad? Entonces, repito, la parábola es como la cáscara que guarda la buena fruta para los diligentes. El domingo hablaba sobre las palmeras.
Una de mis frutas favoritas es el coco. Y ve qué dura es, ¿verdad? Entonces, si yo me quiero tomar el agua o comer, valga el broma, la comida del coco o el coco, comerme el coco, tengo que abrirlo. Pero aquel dice, ve el coco y dice, no, muy difícil, muy duro. Entonces, los misterios de Dios, es decir, lo que Dios se había dignado a revelar para nuestro conocimiento. ¿Qué son los misterios de Dios? Lo que Dios se ha dignado a revelar para nuestro conocimiento. Acompáñeme a Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Y si no, mire, es una muestra en las iglesias. Usted dice, vamos a dar una enseñanza y la gente no viene. Pero usted dice, vamos a dar comida y la gente topa. Vamos a poner una película, vamos a hacer esta actividad y la gente topa. Cuando hay comida, la gente llega. Pero cuando hay enseñanza, peor cuando se dice vamos a orar o cuando se dice vamos a hacer un ayuno. Deuteronomio 29:29. Oiga lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, oiga, aquí hay dos cosas. Dice, las cosas secretas, hay muchos misterios, hay cosas que no vamos a saber. Hay cosas que el Señor no nos va a revelar probablemente en este tiempo. Porque probablemente hay cosas que nos van a ser reveladas hasta que ya tengamos una naturaleza incorruptible. Pero oiga lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más, esto da la diferencia. Más las reveladas, es decir, pero aquellas que sí han sido reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero oiga, dice para siempre. Entonces, es una buena fruta, pero solo la disfruta el que de verdad quiere aprender, el que quiere buscar. El que no quiere aprender, aquí la palabra ya dijo muy claro. Entonces, hermano, yo los animo, no seamos perezosos, seamos diligentes. Muchas veces hay gente que nada menos, alguien me decía algo. Fíjese que una persona quiere que le dé las citas de la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Y muchas veces hay gente, líderes en las iglesias, que no tienen conocimiento. Y eso los comprendo, porque no me estoy burlando de ellos ni queriendo hablar mal. No, los comprendo porque durante un tiempo yo era líder en la iglesia y habían algunas cosas que yo no quería. Ahora, no tenía excusa, pues. Pero uno tiene que dejar de ser perezoso y volverse diligente, es decir, querer aprender más y más y más del Señor. Entonces, como primer don de Dios, se daba a los que eran seguidores constantes de Jesús. Como primer don de Dios. Entonces, cuanto más cerca se sigue al Señor y más se conversa con Él, mejor se entienden los misterios que Dios ha revelado por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, del 6 al 10. Quiero ir avanzando, pero 1 Corintios 2, del 6 al 10. Primera, yo estoy en segunda. 1 Corintios 2.
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, si no estoy mal, esto es una profecía de Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, esto se concede a los que son verdaderos creyentes, que tienen un conocimiento experimental del Evangelio, que la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, se va volviendo experiencia en nuestra vida. Y vamos conociendo y aprendiendo más de su palabra. Vamos comprendiendo experimental. ¿Por qué? Porque al principio solo era letra, pero después se ha hecho vida en nosotros. Entonces, sin duda es la mejor clase de conocimiento de la cual nosotros podemos aprender. Los que no estaban dispuestos para el alimento sólido, solo se podían alimentar con leche espiritual. También el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Yo vine aquí y quería explicarles a ustedes cosas más profundas, pero veo que hay que empezar otra vez por leche. Entonces, hermanos, hay mucha gente, hay muchos creyentes que se ha acostumbrado al día de hoy solo con la leche espiritual. Sí, de que Dios es amor, Dios es el perdón, esto sí, amémonos unos a los otros, y de ahí no pasan. Y siguen hablando de la salvación, ya fuimos salvos, ya somos salvos, y de la restauración del alma, y de la santificación, y de la purificación, porque un día vamos a ser llevados y Él viene por una novia virgen, oiga, limpia, sin mancha. Entonces, tenemos que entender eso. Debemos de dejar de ser niños buscando leche espiritual y deseando carne, es decir, cosas más profundas en nuestra vida. Volviendo a Mateo 13, versículo 12, oiga, dice, pero a cualquiera que tiene, se le dará. Al que tiene, se le dará. Quiere decir que, y tendrá más. Entonces, entre más busco del Señor, más tengo. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces Jesús ilustra más extensamente, esta razón, añadiendo que la norma de Dios al impartir sus dones se observa de esta manera: aumentarlos en quienes se aprovechan de ellos. Usted busca más del Señor, el Señor le va a dar más conocimiento. Por eso yo siempre digo, miren hermanos, hay cosas que no nos benefician. Hay cosas a nosotros que no nos benefician. Hay temas en los... Mira, hay gente que pasa todo el tiempo hablando, hay temas, no voy a mencionar qué temas. Hermanos, perdonen que esa va a quedar como la segunda parte. Tuvimos un problema con la transmisión, no sé a dónde se cortó. Pero retomándolo, dice que va a aumentar a los que lo aprovechen y lo va a retirar a los que no los usan, sino que los entierran. Entonces, quiere decir
que aquel que estaba hablando de los que se le dio 10, 5 y 1, ¿verdad? Entonces, al que se le dio 10, se dio lo que él podía dar, 10 más. Al que 5, 5 más. Y al que dio 1 fue y lo escondió. ¿Qué hizo? Se le quitó. Entonces, aquí hay una promesa para el que tiene algo y usa lo que tiene. Tendrá más abundancia. Entre más usted se alimente y busque del Señor, más conocimiento va a tener, hermano. Es que esa es la realidad, esa es la promesa. Hay también una amenaza para el que tiene y no lo usa. ¿Cuántos tenemos y no lo usamos? ¿Cuántos tenemos y no lo usamos? Entonces, lo que va a pasar es que Dios va a retirar el talento, la porción que se nos ha dado. Dios retirará sus talentos de las manos de aquellos que dan muestra de ir rápidamente a la bancarrota. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces usted y yo no nos podemos, como antes se decía, dormir en nuestros laureles. No nos podemos quedar, sí, no, que Dios es bueno, que Dios es... No nos podemos quedar ahí. Usted y yo necesitamos, mire, avanzar cada día más. Por eso el Salmo ahora también se puede utilizar más. La senda del justo es como la luz de la aurora, más la senda de nosotros es como la luz, que nuestro conocimiento tiene que ir en aumento y un día en él seremos perfectos. Ese día va a llegar. Versículo 13 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús explica que hay clases de gente. Algunos eran ignorantes voluntarios y se limitaban a entretenerse con las parábolas. Usted no debe venir a la iglesia solo a entretenerse con la enseñanza, sino que debe de aprender. Y entonces, estos habían cerrado sus ojos contra la clara luz de la sencilla predicación de Cristo. Y ahora eran dejados en la oscuridad. Justo es que Dios retire su luz a quienes cierran los ojos contra ella. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿O acaso el Señor que dio los talentos fue injusto? No fue injusto. Porque vino el que lo escondió, le dijo: yo sé que tú recoges donde no siembras. Increíble, ¿verdad? Entonces, si tú sabías que yo tengo esa capacidad, ¿por qué no lo diste al banco y que ganara intereses? Y cuando viniera, pues iba a tener el talento, más intereses. 14 y 15 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Con esto se cumplía la escritura en Isaías 6, del 9 al 10, para que usted lo lea después, la cual se repite 6 veces en el Nuevo Testamento. Imagine, 6 veces se repite. Lo que se les dijo a los pecadores endurecidos en tiempos de Isaías, se cumplió también en los tiempos de Cristo. Y se está cumpliendo hasta los días de hoy. Entonces, aquel que no quiere esforzarse y aquel que no quiere buscar más de su palabra, le será quitado. Entonces, de lo que acabamos de leer en esos versículos 14 y 15, aquí tenemos como primer punto una descripción de una ceguera, voluntaria.
Recuerda, si usted escuchó la enseñanza que hemos dado hace poco, de el libre albedrío, ¿quién decide congregarse? ¿Quién decide orar? ¿Quién decide leer su palabra? Uno. Esa es la libertad a la cual hemos sido llamados. Buscar al Señor, honrarle, vivir como Él quiere, crecer en su palabra. Entonces, esta ceguera voluntaria es una descripción del pecado específicamente en ellos. El corazón de este pueblo se ha engrosado, lo que dice en el versículo 15. Esto significa torpeza e insensibilidad. Oiga, torpeza e insensibilidad. Torpeza porque tomamos malas decisiones e insensibilidad porque lo que menos es que nos redarguye el espíritu de lo que estamos haciendo. Pues el corazón cubierto de grasa se vuelve insensible a las impresiones y pierde actividad en su movimiento. Y cuando se engrosa de esta manera, no es extraño que los oídos se endurezcan y como también han cerrado los ojos a la luz, han decidido no ver la luz que vino a este mundo, Cristo, que es el sol de justicia. Torpeza e insensibilidad. ¿Por qué? Porque ya no decimos, como en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. E insensibilidad, porque ya no nos importa lo que los demás pueden pensar de nosotros, los hermanos, los que son inconversos, no nos interesa. También, segundo punto, una descripción de su ceguera judicial, que es el justo castigo de su pecado, para no ver nada con sus ojos y no oír con sus oídos. Dios es justo, y si es justo, pues el castigo que nos venga, la corrección que nos venga, no hay forma de decir, es que Dios fue injusto conmigo. Como si dijésemos, los medios de gracia de que disponéis no os serán de ningún provecho, aunque por misericordia hacia otros continuarán dándose. La condición más triste es que una persona puede asistir a todos los cultos con un corazón engrosado y con unos oídos insensibles. Es bien triste, ¿verdad? Y ninguno está excepto, hermanos. Ni un pastor, ni los servidores, ni los que dirigen la alabanza, ninguno. Porque nos podemos volver como un corazón engrosado y unos oídos insensibles. Si no, veamos el ejemplo de Asaf en el capítulo 73 de los Salmos. Y en el 15b, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. La terrible consecuencia de todo esto, y no entender con el corazón, y convertirse, y que Él los sane. Notemos que el ver, oír y entender son necesarios para la conversión. Entonces, veamos cómo obra la gracia del Señor en Hechos 26:18. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados. Amén. Entonces, vemos cómo obra la gracia del Señor, ¿verdad? En todos cuantos se vuelven de veras a Dios. Serán sanados por Él con toda certeza. Versículos 16 y 17. Oiga lo que le habla a los que son discípulos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Otros fueron llamados eficazmente a ser sus discípulos y estaban realmente deseosos de ser enseñados por Él. Bienaventurado vuestros ojos y oídos. Es una obra de bendición que se verá cumplida, perfeccionada, cuando los que ahora ven, amén, mediante espejo borrosamente, verán entonces cara a cara. Eso está en 1 Corintios 13, 12. Entonces, quiero terminar con esto. He tratado de hacerlo en el tiempo posible, no hacerla muy larga, porque estamos viendo cuál es el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas es para aquel que es discípulo del Señor, sean revelados los misterios. Ese es el propósito de las parábolas. Y hay una promesa, que aquel que desea más, se le va a dar más. Entonces, están dos grupos, ¿verdad? Los incrédulos y los que creen. A los incrédulos, pues, solo van por lo que necesitan momentáneamente y de ahí ya no regresan. Ok. Pero aquellos que creemos, dice que se nos va a dar. Pero aún a los que se nos da, hay una condición. Y la condición es, ¿cuál es la condición? Que al que se le ha dado y lo produce, se le va a dar más. Y al que se le ha dado y no hace nada, se le quitará. Entonces, los apóstoles estaban destinados a enseñar a otros y por eso fueron bendecidos con manifestaciones especialmente claras de las verdades del reino de los cielos. Mire qué importante. Había y hay todavía una gloria que ha de ser revelada. Y todavía existe algo en reserva. Y para finalizar, Hebreos 11:40. Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Así que, hermanos, con esto termino, pero antes de terminar, les animo, busquemos más de Dios, porque a los que buscan, ¿sí? A los que buscan, la palabra dice, el que me busca, me hallará. Entonces, usted y yo necesitamos buscar más del Señor para recibir más de su palabra. Usted y yo no nos podemos quedar con lo que tenemos, porque entonces, el estancarse, corremos el riesgo de que se nos sea quitado. ¿Entiende, hermano? No solo es el hecho de que, yo tengo 10 años, 15 años del Señor y ya entendí todo. No corre el peligro. Sino que hay que estar produciendo. Entonces, a aquel que se le dio más, primero se le dieron 10 y dio 10 más. Entonces dice que a este se le dio más. Y entonces, yo me imagino que en un tiempo prudencial, como este señor se había ido y volvió,
Él vino y entregó más de lo que había dado. Y su capacidad fue creciendo, que así que al principio se le dio 10 y regresó 20. Lo más seguro que en la próxima vez se le dio 20. Hizo 20 y ahora hizo otros 20. Tenía 40. Entonces, usted y yo no nos podemos quedar porque con lo que sabemos hoy. Necesitamos seguir aprendiendo porque no vaya a ser que se nos quite lo que se nos ha dado. Amén. Porque una vida estancada nos aleja de Dios. Puedo tener conocimiento, pero alejado de Dios es terrible. Padre, te doy gracias a esta hora porque has permitido, Señor, que podamos estudiar en esta noche el propósito de la parábola, que es traer esa revelación a los que queremos y deseamos ser tus discípulos. Padre, ayúdanos, porque muchas veces nuestra naturaleza va por sentido contrario de tu palabra. Bendice a mis hermanos, que pasen una feliz noche, que descansen y que tu provisión, tu amor y tu misericordia esté sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde. Feliz noche.